primero vamos a saber cómo está formada esta articulación. Los huesos que lo forman son el húmero, escápula y clavícula. Esta va a estar rodeado por músculos, ligamentos y tendones que le van a dar sostenibilidad a la articulación. Entre los ligamentos más importantes tenemos el coracoacromial, coracohumeral, el ligamento transverso, humeral transverso, el ligamento escapular transverso. También vamos a tener el glenohumeral anterior, ligamento cunoide, el ligamento trapezoide. También el ligamento acromioclavicular y el ligamento capsular. Entre los tendones que se encuentran en esta articulación están los del manguito rotador, que son el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Aparte vamos a tener otros ligamentos que se encuentran formando una polea fibrocartilaginosa que se denomina labrum, y estos van a ser el ligamento glenohumeral anterior, glenohumeral medio, el glenohumeral antero-inferior y el glenohumeral interno. Entre los músculos, como ya hemos mencionado, están los del manguito rotador y son el subescapular, que tiene una acción aductora y de rotador externo, el supraespinoso, que tiene una acción abductora, el infraespinoso, que tiene una acción de rotador lateral del brazo, y el redondo menor, que tiene una acción rotadora lateral del brazo y también de aductor. Y también las articulaciones del hombro van a ser la esternoclavicular, acromioclavicular, la glenohumeral, la escapular torácica y por último la subdeltoide. A continuación les voy a hablar sobre la inspección de hombro. Esta se debe realizar por delante, por detrás, por arriba y lateralmente, comparando el hombro afecto con el hombro sano. Es muy poco frecuente encontrar eritema, tumefacciones o cambios en su conformación. No obstante, la atrofia de los músculos supraespinosos o infraespinosos sugieren un diagnóstico de hombro doloroso crónico o una rotura aguda del manguito rotador. La atrofia del músculo deltoides nos va a dar como resultado un hombro angular o en charretera, que es característico de la artritis tuberculosa. Al encontrar tumefacciones en ambos hombros que van a dar un aspecto de hombreras de jugador de fútbol norteamericano, nos van a sugerir un diagnóstico de amiloidosis. En la sinovitis glenohumeral, el derrame se va a evidenciar por una tumefacción que va a estar a lo largo del tendón del bíceps cuando atraviesa el canal bicipital. Además, una tumefacción con fluctuación leve por debajo del músculo deltoides nos sugiere una bursitis subacromio-deltoidea. Durante la exploración física y la palpación, va a ser muy importante diferenciar el dolor producido por la movilización del dolor producido por la palpación, debido a que si un paciente al momento de realizar cualquier movimiento con el brazo presenta dolor, esto nos va a confirmar la presencia de una sinovitis, por ejemplo en la artritis de hombro. Por otro lado, si el paciente realiza movimientos en los cuales comprometa estructuras como tendones o bolsas serosas, esto nos va a afirmar de que el paciente tiene comprometidas estas estructuras. Con la palpación se va a procurar localizar puntos dolorosos. Para esto debemos aplicar presión dentro de las diferentes estructuras, aquella que va a blanquear los lechos unguiales. Si el paciente tiene evidencia de inflamación, se debe realizar una presión mucho más suave. La ausencia de este dolor al momento de la palpación nos va a excluir por completo la inflamación, y siempre se debe realizar la palpación en el lado afecto tanto como en el lado contrario del paciente. Para la palpación se deben tomar en cuenta ciertos puntos. En primer lugar, vamos a tener la presencia o la ausencia de calor, debido a que esto es un signo muy común en los pacientes que presentan inflamación. En segundo lugar, vamos a tener las crepitaciones, las cuales deben ser exploradas con la ayuda de un estetoscopio. Para esto, le vamos a pedir al paciente que haga un movimiento hacia su hombro contralateral y vamos a aplicar el estetoscopio en el hombro para poder escuchar las crepitaciones. Esto es muy común en la osteoartritis.
Y tercero, vamos a ver la movilización del paciente, si está comprometida o no. Para esto hay que conocer de que existen dos tipos de movilización, la movilización pasiva y la movilización activa. La movilización pasiva es aquella que va a realizarla el médico encargado y la movilización activa es aquella que la realiza el mismo paciente. Continuando con la semiología del hombro, ahora vamos a hablar de la exploración del hombro. Para esto debemos de conocer las articulaciones que participan en cada uno de los movimientos. Entonces le vamos a pedir al paciente que realice un movimiento de 90 grados en la cual va a participar la articulación escapohumeral o también conocida como la articulación glenohumeral. Por encima de los 90 grados van a participar otras dos articulaciones como es la acromioclavicular y esternoclavicular. Si el paciente refiere un dolor en los 90 grados, se conoce que la zona afecta va a ser la articulación escapohumeral. Si por encima de esta articulación o por encima de los 90 grados se presenta un dolor, va a ser las zonas afectas, las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular. Ahora hablaremos sobre el movimiento activo. Para esto se siguen tres pasos: una abducción, una rotación interna y una rotación externa. Para empezar con la abducción, se le va a pedir al paciente que realice un movimiento de 180 grados y que trate de unir las palmas de sus manos por encima de la cabeza. Ahora se le pide que dé la vuelta y que toque sus manos a nivel de la nuca. A esto se le conoce como la rotación interna. Bien, para la rotación externa, que es el último paso, se le pide que una sus manos en la espalda y que trate de tocar sus omóplatos, como lo está realizando el paciente. Movilidad pasiva. La movilización articular pasiva consiste en el movimiento de las extremidades del paciente, pero dichos movimientos estarán efectuados por el examinador, con el fin de evitar que el paciente sea quien ejerce la fuerza mecánica sobre las articulaciones, sino el examinador quien, mediante diversas maniobras, efectuará el esfuerzo. Asimismo, para la examinación, la movilización articular pasiva nos permite conservar y mejorar la capacidad de movimiento, evitar rigidez y dolor en las articulaciones y evitar las atrofias musculares. Esta es una herramienta de vital importancia para pacientes que tienen que permanecer por periodos prolongados en cama, para pacientes con limitación de movimiento o para pacientes con síndrome de inmovilidad. Ahora, primero tenemos que informar al paciente cómo se van a hacer estos movimientos, cuánto tiempo llevarán, cuántas repeticiones seguirán y cómo se los llevará a cabo. Segundo, tenemos que llevar estos movimientos de una manera cuidadosa y siempre respetando el límite de dolor. Bueno, continuando con la exploración del espacio subacromial, vamos a tener diferentes maniobras. La primera es la del arco doloroso, en la cual vamos a pedir al paciente que realice una abducción y va activa y esta va a presentar dolor a partir de los 90-60 grados. Y a partir de los 120 va a disminuir o desaparecer este dolor, lo que va a indicar que hay una alteración del espacio subacromial. Bueno, otra maniobra que vamos a realizar es la maniobra de Yokun, la cual consiste en pedir al paciente que ponga su mano del lado explorado en el hombro contralateral y que realice una elevación activa del codo en contra de la resistencia de la mano del explorador sin levantar el hombro. Si el paciente nos refiere dolor, esto nos indica que hay una alteración o un conflicto antero-interno y que hay un pinzamiento del espacio subacromial. A continuación les voy a hablar sobre las maniobras de exploración del tendón supraespinoso. Esos van a ser tres: la maniobra de Hopp o The Anti-Cam Test y su variante, que es la maniobra de Full Cam Test, además de la maniobra del hombro caído. En la maniobra de Hopp, el paciente se va a encontrar en sedestación o hiperestación, con los brazos en abducción de 90 grados, con una flexión anterior de 30 grados y una rotación interna con los pulgares hacia abajo. Se procede a colocar presión en sentido contrario de la abducción.
Si hay una caída por debilidad de los brazos, se sugiere un diagnóstico de rotura del tendón supraespinoso, y si el paciente siente dolor, se sugiere una tendinitis. La variable de esta maniobra es en la que el paciente se va a encontrar con los brazos en abducción en 90 grados, en plano de la escápula con una rotación externa de 45 grados. Se procede a aplicar la presión y es positivo si hay una caída por debilidad de los brazos. En la maniobra del hombro caído, el paciente va a tener que ubicar los brazos en abducción de 120 grados y se va a pedir que vaya bajándolos lentamente. Si hay una caída abrupta de los brazos, es positivo y va a indicar una rotura del tendón supraespinoso. Este va a ser poco sensible pero muy específica. Hay una variable de esta maniobra en la que el paciente va a estar con los brazos en la misma postura, pero se va a ayudar con pequeños golpes en el antebrazo. Las maniobras que se realizarán a continuación son para poder valorar el estado del tendón infraespinoso. Primero tenemos la maniobra de Paté, en la cual le pedimos al paciente que se encuentre en una posición de sedestación, mientras que el examinador en bipedestación se va a colocar en una posición posterolateral del paciente. Luego vamos a tomar el hombro del paciente y lo colocaremos en una posición de 90 grados, mientras que el codo vamos a ponerlo en una flexión de 90 grados. La mano del examinador en el hombro y la otra mano va a estar en posición distal del antebrazo, y le pedimos al paciente que realice un movimiento hacia arriba en contra de una pequeña fuerza que nosotros vamos a aplicar. La siguiente maniobra que vamos a realizar es la maniobra de rotación externa contra resistencia. Para eso, el paciente puede estar en posición de sedestación o bipedestación. Luego, el examinador se va a poner frente al paciente y le va a pedir que una sus codos junto a su tronco. Luego de esto, el codo va a tener una flexión de 90 grados. Luego el examinador le va a poner las manos en la porción distal del antebrazo y va a pedirle que haga una rotación externa al paciente, mientras que él aplica una pequeña presión en contra al movimiento que está realizando. Ahora vamos a evaluar la maniobra de Herbert. Para esto se le pide al paciente que ubique sus manos, el dorso de sus manos, en la zona lumbar. Y de esta manera que aleje su mano de la zona lumbar. Si presenta dolor al realizar esta maniobra, el test va a ser positivo. Tenemos la exploración del tendón subescapular, en la cual tenemos la maniobra o el signo de Napoleón, en la cual evalúa al paciente la capacidad de mantener presión sobre el abdomen con la palma de la mano, en la cual voy a pedir al paciente que sostenga su abdomen con la palma de la mano sin utilizar la presión de la muñeca, manteniendo esto a una posición de 90 grados sobre el plano horizontal, y mientras yo sostengo con el examinador una presión contralateral sobre la palma de la mano. En presencia de dolor o debilidad muscular, el paciente no podrá sostener la presión contralateral del examinador y dejará caer el hombro a su vez.